Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro muchísimo de veros a todos. Una vez más, es un placer muy grande. Siempre voy preparándome mucho y disfruto mucho con estos clubes de lectura, la verdad. Pero hoy creo que va a ser una sesión especial o dos sesiones especiales para mí porque llevo muchos años ya con Vladimir Nabokov. La verdad es que me aficioné por allí por el año 95, cuando en San Petersburgo se celebraron las primeras jornadas dedicadas a Nabokov. Vino muchísima gente. Por entonces, por primera vez, fue a San Petersburgo y visitó su hijo, Dmitry Nabokov. Y más tarde, en el año 99, 100 años de Nabokov. Y desde aquel entonces me aficioné a este autor y ya cuando me vine a España elegí el tema de mi tesis como dedicado a Vladimir Nabokov como estudio comparado con la obra de Jorge Luis Borges. Entonces saqué el primer libro basado en mi tesis doctoral y el año pasado en otoño salió este libro de mi compañera de La Rioja, catedrática de Filología Inglesa, y mío, donde repasamos la obra de Vladimir Nabokov en su relación con la literatura rusa. Lo que pasa es que cuando empezamos con este proyecto, ya hace muchísimos años, más de 15 años que llevamos, con el proyecto llevábamos, entonces era pues solo el siglo XIX, pero ya cuando empezamos a tocar, a ver qué autores y qué obras aparecen en su obra reflejada de alguna manera, alguna alusión, reminiscencia, pues parodia, todo tipo de relaciones con la literatura rusa, resultó que tenemos que remontarnos al principio, a los cuentos de hadas, a lo primero. Entonces ya al final nos ha salido como una breve historia de la literatura rusa. Repasando a Nabokov, también repasamos a toda la historia de la literatura rusa y la verdad es que es interesante porque aquí en España llevan ya muchos lustros sin sacar una historia de literatura rusa actualizada, así que ahora esta puede ayudar a introducirse un poco también a la literatura rusa, aparte de también hablar de Nabokov y ver cómo se relaciona su obra con la literatura rusa. Pues hablar de Nabokov es primero empezar hablando de dónde viene este autor, porque sin su infancia no lo entenderíamos nunca, la verdad. Si vemos brevemente, voy a mover esto por aquí, su vida, yo digo que su vida dibuja como dos alas de mariposa. Las mariposas tan amadas por Nabokov, porque todo en su vida parece muy armónico, equidistante, y parece que sigue este juego de números, cifras que tanto le gustaba en su obra y en su vida. Pues mirad, nació en 1899. 1899 también nace Jorge Luis Borges, pero 100 años antes nació Alexander Pushkin, el autor más importante para Nabokov. Para él fue un año muy importante y querido por él. Ahora nace un 10 de abril de 1899. 10 de abril, pero según el calendario juliano. El calendario juliano es el que seguía la Iglesia Ortodoxa y sigue hasta ahora. Y el Imperio Ruso, de hecho, vivía según el calendario juliano. ¿Qué es lo que pasaba? Que había ya os lo he comentado en algunos clubes de lectura, ¿no? Había una diferencia de bastantes días con el calendario gregoriano y resultaba que cuando uno venía de París, por ejemplo, en un año 1899, un 2 de enero, todavía podía celebrar el Año Nuevo en Rusia más tarde. ¿Qué ha pasado con Nabokov? Nabokov nació en 1899, pero en 1900, en el año 1900 exactamente, 1 de marzo,
La diferencia entre estos dos calendarios, que antes era de 12 días, ha pasado de ser de 13 días. La diferencia se debe a que el calendario juliano no contaba los años bisiestos. Y cada 128 años cae un día más de diferencia entre los dos calendarios. Entonces, Nabokov debía haber nacido un 22 de abril de 1899, según el calendario nuevo gregoriano. Pero si entráis y veis información sobre el escritor, vais a ver que nació el 23 de abril. 23 de abril, este día se lo puso él, en realidad, porque le gustaba más. En realidad podía elegir, porque como nació en 1899 y su primer cumpleaños ya lo celebró en 1900, ya después de cambio de calendario, pues podía elegir. Y él eligió a su amado Shakespeare, porque Shakespeare nació un 23 de abril. Y desde luego no quiso estar el mismo día con Vladimir Lenin, que nació el 22 de abril. Así que así lo explicaba él mismo y queda que Vladimir Nabokov nació un 23 de abril y así celebramos hasta ahora su cumpleaños. Nació en San Petersburgo. Luego vivió allí casi 20 años. Bueno, 20 años. En 1919 se tuvieron que marchar, abandonar Rusia debido a la revolución. Se fueron primero a Crimea y luego ya de allí, a través de Constantinopla, ya llegan a Londres y luego a Berlín. En Berlín y en París, en Europa, pasa otros 20 años, hasta 1940, cuando he forzado a huir de los fascistas. Sobre todo porque su mujer era judía y la empezaron a perseguir y entonces, pues, viendo esta persecución, ellos tuvieron que marcharse de Europa también. Otros 20 años en los Estados Unidos, de 1940 a 1959, 1960, casi, cuando vuelven otra vez a Europa, ya con Lolita a cuestas, ya con una situación económica más desahogada, vuelven a Europa. Y ya luego pues le faltaron unos cuantos añitos para completar otros 20 años en Europa, porque fallece en 1977. Pero yo creo que allí ya la tentación fue de la fecha bonita. Y le faltaron 5 días para fallecer un 7 de 1977. Si hubiera podido, lo hubiera hecho, creo yo. Tanto le gustaban estas coincidencias, se lo llamaba, en ruso la palabra usor. Usor se llama, es encaje, el encaje o ornamento, ¿no? Le gustaba buscar estos ornamentos en la vida, ¿no? Como la vida va jugando con nosotros, haciendo estos juegos, al final nos lleva donde quiera, haciendo un dibujo tan bonito como el que hace el hielo en los cristales. No sé si habéis visto alguna vez los dibujos que dibuja el hielo en los cristales cuando se congela. Pues ese tipo de juego le encantaba buscar en la vida. Aparte de estas coincidencias de 20, 20, 20, 20, casi 20, también coincidió en lo que escribió en lengua rusa y en lengua inglesa, porque antes que nada Nabokov se hizo escritor y escritor conocido, muy conocido en lengua rusa. Y él escribió 8 novelas en lengua rusa. Luego, cuando se mudó, un poco antes de mudarse a los Estados Unidos, empezó a escribir en inglés. Su primera novela, La verdadera vida de Sebastian Knight, se hizo un poquito antes, la concluyó un poco antes de mudarse a los Estados Unidos y escribió otras 8 novelas en lengua inglesa. Ahora, a lo mejor estoy pecando un poco porque también hay un libro de memorias, que lo conoceréis, Habla Memoria, ¿no? Y también está el último libro que salió hace poco, no sé si lo habéis visto, El original de Laura. El original de Laura es una novela prácticamente desconocida para todos de Nabokov, que la publicaron en 2009 a pesar de la voluntad de su autor, y fue su hijo el que la publicó. Nabokov dejó por escrito y por hablado muchas veces
que en ningún momento permitía publicar nada que no estuviera terminado, concluido por él y comprobado por él. Era la obsesión suya de no dejar nada al público que no estuviera verificado 100% por él, que cuando los periodistas le escribían pidiendo entrevista, les contestaba que únicamente concedía entrevistas si le mandaban las preguntas por escrito y las respondía por escrito y nunca cambiase ni una sola palabra ni una sola coma. De la misma manera iba a la televisión. Cualquier entrevista, cualquier discurso que él diera en público siempre estaba orquestado, siempre. Le gustaba todo controlado, muy bien verificado, para que solo el público conociera lo que él quisiera. No tenemos borradores de Nabokov, otro caso, prácticamente no tenemos borradores, como el caso de Chekhov, ¿no? Que tampoco tenemos. Y el original de Laura entonces se publicó, pero es una obra que Nabokov no pensaba publicar, ¿vale? Así que está un poco entre corchetes. Bien, esa es toda la obra de Nabokov. Sí. Pasamos a ver su familia, encontramos una familia maravillosa, realmente. Nabokov tuvo una infancia privilegiada y fue una infancia que le marcó para toda su vida. Fue una familia muy armónica, muy armoniosa. Un matrimonio bueno, sólido, de dos personas que se amaban profundamente y que amaban a sus hijos. Su padre era un jurista, abogado de profesión, que también ejerció de periodista y tuvo un papel importante en el Imperio Ruso. Descendía de una familia de juristas de generación en generación. De hecho, su padre fue ministro de Justicia con Alejandro II y con Alejandro III. O sea, eso ya nos da una idea sobre dónde estaba posicionada la familia de los Nabokov, ¿no? Vladimir Dmitrievich Nabokov, el que se ve allí en la fotografía, fue una persona excelente. Yo, vamos, si pudiera me enamoraría de él ahora mismo, porque solo había escuchado y había leído algo muy bueno de él. Una de las cosas en las que él destacó, y su hijo de hecho estuvo siempre orgulloso de su padre, lo llevó siempre en su corazón, fue la mayor influencia de su vida, desde luego su padre. Una de las cosas que os puedo contar, que os daría la imagen de Nabokov, el mayor, el padre, es que no sé si os suena el caso de Dreyfus, un caso muy sonado de finales del siglo XIX, ¿no? De la persecución de un oficial judío en Francia. Pues hubo un caso parecido en Rusia, del Imperio Ruso, que fue el caso más sonado en la justicia rusa de principios del siglo XX. Fue en Kiev, donde había una persecución bastante importante de judíos a principios del siglo XX y se dio la circunstancia de que hubo un asesinato de un niño de 12 años que este asesinato lo adjudicaron a una persona de origen judío que realmente no tenía nada que ver. Pero lo hicieron de tal manera, lo fabricaron de tal manera y con el antisemitismo galopante que había en aquel momento en el país, en la ciudad, pues todos se pusieron en contra de Baylis, se llamaba así aquel señor. La acusación duró, el expediente duró como 2 años. En 1913 se celebró el juicio y en este juicio se personó Vladimir Nabokov, el padre, como uno de los testigos de la defensa. Y finalmente eso es algo insólito y eso no solía pasar mucho realmente. Baylis fue absuelto por el Tribunal Popular. El sistema judicial ruso después de Alejandro II estaba en muy buen estado. De hecho, era uno de los mejores a nivel europeo.
y ha permitido varios casos así muy sonados de liberación de, por ejemplo, de una terrorista que disparó contra un alto dignatario del país también a finales del siglo XIX, cuando salieron absueltos. Y el papel de Vladimir Nabokov fue muy importante. Luego también defendió a otra comunidad judía en los pogroms de Kishinev. Y esa actuación del padre luego le valió al hijo un pasaje en primera clase al último barco que partía de Europa rumbo a los Estados Unidos en 1940. El último que salió de Francia. Porque la comunidad judía, en reconocimiento de lo que hizo el padre del escritor por ellos, les vendió a un precio asequible el pasaje en primera clase de aquel barco, que donde ya no había entonces billetes. Eso es el padre. Si vemos a la madre, proviene de la familia de los Rukavishnikov. Fue una familia de los empresarios que hicieron su fortuna con las minas de oro. Eran fantasiosamente ricos, realmente, muy ricos. Para poneros un ejemplo, ¿no? En 1913 había registrados en San Petersburgo como 2.500, 2.600 automóviles. A Vladimir Nabokov, el padre, a quien le gustaban mucho los coches, tenía 3. Tenía un Mercedes-Benz, tenía un otro coche americano y tenía una limusina inglesa también. Pues vivían en el centro de San Petersburgo, al lado de San Isaac. Es una de las catedrales de San Petersburgo más impresionantes, que recuerda mucho a San Pedro. Enorme, un espacio muy bonito junto al Neva. Pues imaginaos cuando Vladimir Nabokov, niño, cuando iba a su colegio, también exclusivo, colegio Tenis, fue uno de los mejores de aquel entonces, a donde también, por cierto, fueron, por ejemplo, Josip Mandelstam, también fue su compañero de otro año, pues llegaba al colegio un día en un Mercedes-Benz, otro día en una limusina. Bueno, no siempre a lo mejor era muy bien visto por sus compañeros, pero hay que decir que toda la familia y Vladimir Nabokov luego lo recordaba mucho ya en Montreux, donde él vivió en el hotel en Suiza. Era una persona tan delicadamente educada que nunca jamás salió con alguna cosa diciendo a alguien algo desagradable, siempre ha sido delicado, siempre ha sido muy fino con todos los trabajadores del hotel, por ejemplo, han dejado memorias, porque él siempre ha sido una persona, un gentleman, un verdadero gentleman, ¿no? Gentil hombre. Pues toda la familia era así. De hecho, en su casa siempre, nunca por ejemplo, se levantaba la voz, ni a los niños, ni a nadie, ya ni hablamos de los castigos físicos. Era una familia no solo rica, sino también muy, muy, muy bien educada, ¿no? De una educación altísima. Eran 5 hermanos, él tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Sus 2 hermanas, aquí falta un hermano, el más pequeñín. Un hermano suyo murió en el campo de concentración, de hecho, Kirill. El otro murió más tarde también tempranamente, y solo 2 hermanas sí que vivieron más años y él estuvo relacionándose con ellas. Luego fue uno de los motivos por que se mudó a Europa, para estar más cerca de sus hermanas.
Y aquí vemos a Vladimir Nabokov hojeando, ¿qué puede ser? Un libro con mariposas. Eso fue su afición desde los primeros años de su vida. De hecho, de vida de un niño, como él decía, perfectamente trilingüe, porque él empezó a hablar inglés, ruso y francés prácticamente a la par. Primeramente inglés y ruso, los dos idiomas en los que estuvo pues igualmente diestro. Empezó a escribir y leer antes en inglés que en ruso. Leía en los tres idiomas desde el principio. En la biblioteca de su padre, que contaba como con 15.000 volúmenes, tenía donde elegir. Y para sus 16, 17 años ya había leído la mayor parte de la literatura europea de toda clase. De todos los clásicos, por lo menos, sí que había leído, además el original. Aquí hay algunas fotos también de su madre con su padre, de él con su padre, también de sus hermanos. Aquí están todos y aquí están Vladimir y Sergei. Los dos tan travesillos de verano, de veraneo. Veraneaban también muy bien. Aquella es la casa de los Nabokov en San Petersburgo, en Большая Morskaya 47. Es un edificio precioso en el estilo modernista. Si veis, por ejemplo, los interiores también son de estilo modernista. Si conocéis, ¿no?, edificios como este, pues en Barcelona hay muchos y no solo en Barcelona, ¿no? Se conserva ahora mismo solo la primera planta con la decoración original. Las demás plantas ya no se conservan. Pero en la primera planta sí que está el Museo de Vladimir Nabokov, donde se puede encontrar muchísimos objetos que pertenecieron a Nabokov y que fueron donados, por ejemplo, de la que hablaremos un poco más tarde, la colección de mariposas que él reunió trabajando en el Museo Zoológico de Harvard. Se lo donaron al Museo de San Petersburgo. Luego también en San Petersburgo se encuentra una gran parte del archivo de las posesiones del hijo de Vladimir Nabokov, Dmitry, que se lo donó también poco antes de su muerte y no hace tanto que llevan allí instalados casi todos los libros que tenía Nabokov en Montreux. Y muchos objetos personales. Todo esto está en San Petersburgo ahora mismo. Y arriba lo que vemos es el lugar donde ellos pasaban el verano. Fue una casa que pertenecía al tío de Nabokov, Vasily Rukavishnikov, y Vladimir heredó esta casa junto con una gran cantidad de dinero en 1916. Poco lo disfrutó porque en 1917 ya no pudo disponer de su herencia. Cerca de allí, en unos parajes muy pintorescos, se encontraba también la casa de su abuela, donde también estaba mucho toda la familia, y todos los veranos los pasaban o allí, en la naturaleza, cerca de San Petersburgo, o por Europa. Porque ellos viajaban mucho, iban a Francia, a Biarritz, por ejemplo, a ciudades como esta, Niza, y conocían muy bien todos los balnearios europeos también. Pero claro, cuando ocurrió la revolución, ya Nabokov tenía 17 en febrero, luego 18 años en octubre, ¿no? Porque hubo dos revoluciones, ¿no? Ellos se marcharon de San Petersburgo, su padre se quedó un tiempo porque su padre formó parte del gobierno provisional de Kerensky, anterior a los bolcheviques, ¿no? Su padre se marchó más tarde, ya se juntaron en Crimea y allí también él formó parte como ministro de Justicia del gobierno provisional allí en Crimea y finalmente cuando ya el movimiento blanco pues
perdió ya absolutamente, pues ya se tuvieron que marchar de Rusia. Se fueron, como ya lo he dicho, primero a través de Constantinopla a Londres, donde Vladimir entró en Trinity College a estudiar. En Trinity él estudió durante varios años y terminó con el grado, como diríamos ahora, ¿no? de bacalao, ¿no? El bachiller. Entonces, él estudió las lenguas eslavas y romances y fue filólogo de profesión. Si bien luego no se doctoró, ni siguió la carrera, no hubo máster, pero tenía la formación básica y muy buena de filólogo, además de lo que traía de su casa, ya, de sus padres y de su biblioteca, de su casa. Así que estamos hablando de un escritor que conocía a la perfección la literatura europea sobre todo, y diríamos que mundial también, que se interesaba por todo tipo de escritos, también filosóficos, leía psicología, leía lingüista, leía filólogo de todo tipo, o sea, él estaba al tanto, pues también le gustaba leer física, por ejemplo, desde el principio conocía las teorías de Einstein y operaba con estos, con lo que entonces se movía en la física, con estos conceptos, con estos términos que se manejaban entonces, y todo ello encuentra un reflejo en su obra. También no se puede encontrar. Por ejemplo, él estudia el tema del tiempo a nivel tanto filosófico como utilizando también teorías físicas y también pues, todo tipo de perspectivas utiliza y claro, como escritor lo está plasmando en su obra, en sus personajes y en los argumentos de su obra, ¿no? Lo cual también lo une mucho a Borges, por ejemplo. Aquí en esta foto vemos al lado de Vladimir a su primera novia, Svetlana, con la que él estaba comprometido, pero el compromiso no prosperó porque la familia de la novia no vio con buen ojo la mala posición social de Vladimir. Claro, después de haberse doctorado, de haberse graduado en Londres, él se instaló en Berlín con su familia y no había trabajo. En Berlín de entonces vivía más de 1 millón de rusos emigrados. Imaginaos, en Berlín de principios del siglo XX. Es como un país dentro de un país. Allí lo tenían todo. Tenían sus tiendas, sus teatros, sus revistas, sus periódicos, sus escuelas, todo, absolutamente todo. Entonces los rusos que vivían en aquellos barrios de Berlín, que todavía se conservan, de hecho ahí todavía, ahora después del 22, una vez más, allí hay muchísimos rusos en el mismo sitio de Berlín. De hecho, cuando estamos llamando a escritores, ¿dónde están los escritores rusos? En Berlín. ¿Dónde está Alexievich? En Berlín. ¿Dónde están? En Berlín. Pues son lugares de donde siempre la emigración rusa se ha concentrado, Berlín y París, donde más vamos a encontrar a las personalidades rusas de cultura. Pues Nabokov hacía de todo. Un poco de traductor, de profesor de lenguas, también profesor de boxeo, de profesor de tenis, pues también interpretaba algunos papeles secundarios en el cine, en todo tipo de trabajos. Pero claro, no tenía un trabajo fijo. Y una de las cosas que le marcó muy profundamente fue que en 1922, un 22 de marzo, falleció su padre y falleció de una manera más trágica imposible.
Él estaba en la oposición rusa, pues todavía tramando algunas ideas como para salvar el país y restaurar el régimen, porque primero la Revolución de Febrero fue socialdemócrata. Luego ya pasó a, bueno, fueron los socialdemócratas que venían de arriba un poco, ¿no? Eran los aristócratas, eran pues eran juristas, profesores los que hicieron la Revolución de Febrero. Y era un modelo europeo el que querían promocionar. Y luego no prosperó y al final, a través de 2 gobiernos consecutivos, ya terminó aquel proyecto que todavía pensaba conservar al principio la monarquía constitucional en Rusia, pues ya terminó para siempre, ¿no? Con la revolución bolchevique. Pues como ellos todavía estaban en oposición, intentando hacer algo desde fuera, Vladimir Nabokov, de hecho, había fundado un periódico que era muy activo, se llamaba RUL, o El Timón, y organizaban reuniones políticas. Y en una de las reuniones políticas con uno de los opositores más importantes y líderes de la oposición rusa en Europa, con Milukov, que fue un ministro de justicia también, hubo un atentado. Y Vladimir, el padre de Vladimir Nabokov, intentó detener a los terroristas, sujetó a uno y el otro le disparó y lo mató. Así, de esa forma tan trágica, se fue el padre de Vladimir y para siempre se quedó para él como la imagen de un héroe, de una persona ideal en su vida, como un, oh, como un faro al que él iba durante toda su vida, ¿no? Y conservaba siempre esta imagen de lo mejor del ser humano, que es lo que él veía en su padre. Pues entonces se queda él en Berlín con su madre y con sus hermanos, y allí es donde encuentra a su mujer, a Vera Slonim. Vera se acercó a él en 1923, se conocieron, ya lo conocía ella por su poesía, y lo cuenta de hecho en una de las novelas suyas, en La Dádiva. Y en 1925 se casaron. Fue un matrimonio muy duradero, duró toda la vida para los dos y fueron un apoyo importantísimo uno para el otro durante toda su vida. Ahí voy a empezar recomendando libros, que este libro de Mónica Gustava, que la hemos invitado ya algunas veces, va sobre la vida de Vera y como que está intentando contar la historia del matrimonio Vladimir y Vera desde el punto de vista de Vera. También hay memorias de Vera que también se puede leer, pero este libro es una novela, ¿no? Si bien basada en hechos biográficos. Además, Mónica ha estudiado bastante la biografía de los dos y es interesante. A mí sí me gusta, yo lo he leído y yo la felicité por esta novela porque yo creo que acerca mucho a los lectores la vida de las personalidades tan interesantes como Vera Slonim Nabokova. Se llama Un revólver para salir de noche. Pues Vera se convirtió en el guardián, en la secretaria, en la ama de llaves, en la niñera de Vladimir, en todo, en realidad. Más tarde él le dedicaría todas sus obras. Todas las obras de Vladimir están dedicadas a Vera, todo. Y fue ella la que finalmente él llevaba hasta su muerte en 1997, si no me equivoco, todos los asuntos relacionados con la publicación de la obra de Nabokov. También fue traductora, fue una mujer dotada
de muchos talentos, también escribía muy bien, también escribía poesía, conocía muchos idiomas. También su familia estaba muy bien posicionada en San Petersburgo antes de la Revolución. Su padre fue médico de la corte del zar. Y recibió una educación muy esmerada y muy amplia. Así que se apoyaron y fundaron este matrimonio que tuvo sus reveses también. Si leéis a la novela lo veréis, porque hubo un momento en que Vladimir Kassis se marcha, pero Vera supo aguantar, porque él ya estaba y se fue de hecho por días, pero ella estaba allí, sin reprochar, esperando, como que calmándolo, y él volvió, él regresó, para quedarse con ella para el resto de su vida. Porque fue una pasión muy fugaz, muy fuerte, y al final la dejó para quedarse con su mujer, con Vera. En 1934 nace su hijo, Dmitri, sí, al que quisieron también mucho. Dmitri también gozó de una infancia muy feliz. Dmitri fue un personaje, realmente. Falleció recientemente, en 2012, también con 77 años, como su padre, en el mismo hospital que su padre. Pues Dmitri nació también un niño y creció como un niño trilingüe. También él hablaba más idiomas, su padre también hablaba más idiomas al final, pero él hablaba ruso, por supuesto, inglés, francés, italiano, perfectamente los 4 idiomas, o sea, totalmente, no cuatrilingüe, no bilingüe, cuatrilingüe era. Llegó a ser, y lo que fue en su vida, fue un cantante de ópera. De hecho, recibió el premio y cantó en La Scala con Luciano Pavarotti el mismo año, y salieron juntos al escenario. Hasta 1982 él estuvo cantando. Aparte de ser un cantante de ópera, él le encantaban los coches, un piloto de carreras. Hasta su muerte, cuando alguien sabía, vamos, lo que decían sus secretarios, los que trabajaban con él, porque también vivió en Montreux cuando murió su padre y su madre, si Vladimir se ponía a ver Fórmula 1, es que ya la gente sabía que no le iba a molestar para nada hasta que no terminase, porque esa fue su pasión. Y cuando iban a entrevistarse con él, ya les advertía, mira, dile que te gusta el teatro ruso, no sé qué, dile que te gusta Fórmula 1. Es como, sino cuando. Pues fue una persona también muy bien educada, desde luego con una exquisita educación, tal y como fue su padre, también de su madre, con una cultura muy amplia igualmente, también con muchos dones y talentos, pero claro, la fama de su padre lo ensombrecía. Al final, Dmitri vivió su vida ya y terminó su vida gestionando la herencia de su padre, la obra de su padre. Fue un traductor preferido de su padre, porque, claro, Nabokov, no sé si sabéis cómo era con la traducción. De hecho, cuando se habla de la teoría de la traducción, se habla de la escuela francesa, se habla de la escuela, y muchas veces a quien se pone como ejemplo claro es a Nabokov. Porque cuando Nabokov se ponía a traducir a los clásicos rusos, era totalmente literalmente. Ahí es que no se podía dar ni un paso ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué es lo que hizo con Eugenio Onegin? Cuando se puso a traducir Eugenio Onegin, e hizo una traducción muy buena, pero es intragable. No se puede leer, porque es en prosa, muy poco rimado, se pierde totalmente el encanto de la obra. Pero ahora, si queréis estudiar Eugenio Onegin sin saber ruso
en lengua inglesa, ese es el texto con el que hay que estudiar. Porque la obra de Nabokov, aparte, no sé si recordáis Eugenia Onegin, que es como, pues, algo así, no sé, son 150 páginas a lo mejor. Pues su obra total tenía cerca de 1000 páginas, porque lo demás eran comentarios. Él levantó toda la literatura que pudo. Es que fue a buscar a los clásicos franceses, alemanes olvidados por completo, rebuscar entre los críticos. Él conocía todo lo que se había escrito, incluso en la Unión Soviética. Lo conseguía de alguna manera para leer lo que se había escrito sobre Pushkin y sobre el comentario de su obra y lo volcaba en su trabajo. Entonces salió en 4 tomos, Eugenia Onegin, pero claro, lo que más era el comentario de Nabokov. Pues cuando traducían su obra, también ocurría que él es que siempre tenía que estar encima, mirando muy de cerca cada traducción, fuese cual fuese el idioma. Porque no sé si sabe lo que pasa, me lo contaron hace poco, estamos hablando, y me dijeron de un poeta ruso que lo habían traducido al español y él un día que no conocía español, un día tan entusiasmado pidió, mira, ¿puede leerme? A ver cómo está traducido. La persona que empezó a leerlo, lo primero que le entró muchísima risa, porque tenía muy poco que ver con la traducción. Con el original. La traducción algunas veces hice otro libro de que, por cierto, que voy a hablar y voy a presentarlo el viernes. Este libro lo escribió el último traductor de Guerra y Paz, Joaquín Fernández Valdés. Es uno de los mejores traductores que hay. Buenísimo. Ha recibido muchos premios por su trabajo y ha escrito un libro muy tierno, muy bonito, que es sobre su vida con Tolstoy, de cómo llegó y cómo terminó traduciendo durante 4 años Guerra y Paz. Entonces, él lo que dice que, claro, lo que pasa mucho con las traducciones y con los autores, que cuando uno lee a Pushkin en ruso, le parece que es una música celestial. Y cuando lo lee en español, le parece que es un balbuceo de niño. Y no tiene nada que ver. Entonces, el traductor depende muchísimo. Ahí sí que entienda a Nabokov. Entonces, en quien más confiaba era en su hijo, porque su hijo trabajaba a su lado, siempre se podían corregir. Él también pensaba, como lo había educado su padre y su madre, pensaba, estaba en la misma sintonía, entonces era su traductor favorito de su obra. Así fue Dmitri. Y ahora nos toca hablar de otra pasión de Vladimir. Ya no sé si sabéis que cuando él se mudó a los Estados Unidos, él por fin se convirtió en profesor y ya tuvo un trabajo estable, como diríamos ahora, ¿no? En 1940 él recibe el puesto de un profesor asociado en un colegio Wellesley. Un colegio, una universidad privada muy bien cotizada y a día de hoy también, que antes era para mujeres. Y empieza a enseñar allí literatura, teoría de la literatura y más tarde la literatura rusa también. De hecho, él fundó allí el departamento de lengua rusa que sigue todavía funcionando y le rinden homenaje allí como el fundador del departamento. Allí es donde empieza también a trabajar más como filólogo, ya traduciendo y también escribiendo libros sobre Gogol, sobre Lermontov, sobre Pushkin, sobre los escritores rusos. También sale sobre Cervantes, ¿no? Muchos comentarios suyos, muchos trabajos suyos dedicados a los escritores diferentes y también el curso de la literatura europea, donde él habla de los escritores más importantes, como podría ser, por ejemplo, el Flaubert o Joyce, de la literatura europea. Pues allí él trabaja durante 8 años y mientras trabaja en Wellesley, al mismo tiempo trabaja en el museo
de zoología comparada en el departamento de entomología. Y es allí donde da rienda suelta a su pasión por las mariposas. Realmente él fue un entomólogo científico, realmente tiene artículos científicos publicados y tiene mariposas que llevan su nombre, que él había descubierto. Todos los veranos, toda la familia se trasladaba a los sitios donde papá estaba buscando mariposas, cazando, como veis aquí, Vera y Nabokov ya con su edad, cazando siempre con sus redes, con sus cazamariposas a estos preciosos insectos. Pues también Nabokov era buen dibujante, de hecho, si lo podéis ver, porque él recibió en su infancia todavía clases de uno de los pintores más importantes de principio del siglo XX, ruso, Mstislav Dobujinsky, y pintaba y dibujaba de una forma formidable, muy bien también, lo cual luego lo vemos también en su obra. Él es muy visual, colores, formas, detalles que se ven, se perciben claramente. Cuando lees, lo visualizas. Él es más visual que músico, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de otro, hemos hablado algunas veces, ¿no? Si Chekhov, por ejemplo, es más musical, ¿no? Pushkin, a lo mejor más musical, pero Lermontov, Nabokov, Tolstói, entre uno y otro, son más visuales. Y eso es muy importante. Su obra hay que verla. Es muy importante prestar la vista a todo lo que se escribe en su obra. Pues como veis, él siempre firmaba sus libros con mariposillas. Eso son las portadas de distintos libros. Aquí está, por ejemplo, Lolita. Esta veis aquí Lolita. Ya, y aquí también, ¿no? Hay varias, con distintas mariposas pintadas. Pues la colección que ya os dije que le había donado el Museo de Harvard, la había donado a San Petersburgo, el Museo de Nabokov, allí. Y así transcurría su vida hasta que en 1942 ya le invitaron a formar parte de la Universidad de Cornell. Él fue profesor, Maurice Bishop, el profesor, el jefe de departamento de literaturas allí en Cornell. Lo conocía ya por sus publicaciones en Atlantic Monthly y lo invitó. Y entonces Nabokov estuvo del 42, del 48 al 59 en la Universidad de Cornell. Allí fue donde él dio su famoso curso de la literatura europea, donde también dio curso de la literatura rusa, donde hizo la traducción de la huesta del cantar de la huesta de Igor, Eugenia Onegin, y donde se crean sus obras más importantes, ¿no? Y Lolita también se engendra allí, en Ítaca, al lado donde estaba Cornell. Nabokov por entonces ya tiene una situación económica más o menos estable, sin embargo, sus obras que se van publicando todavía, si bien tienen un buen reconocimiento de la crítica, no llega a un lector amplio, no recibe una difusión tan amplia. Por ejemplo, desde el principio, desde el 1940, él empieza en los Estados Unidos a publicarse, como ya he dicho, en Atlantic Monthly, o por ejemplo en New Yorker, que eso fue una gran victoria para un escritor publicarse en New Yorker. Eso es como llegar a la fama, prácticamente. En eso que conoce a través de su primo, Nikolai Nabokov, el compositor, conoce a Edmund Wilson, un crítico, uno de los más importantes de aquel entonces en el mundo literario estadounidense, y se hacen amigos.
Hay una película también, Dear Bunny, Dear Volodya, basada en un libro escrito sobre la amistad de estos dos hombres, grandes hombres, que Wilson realmente le ayudó a Nabokov a llegar a los lectores en los Estados Unidos, a los amplios lectores, ¿no? Pero aún así, sus novelas anteriores y ya iban también traduciéndose las novelas rusas, algunos relatos, el mismo Nabokov ya iba traduciéndolo. eh, no llegaban todavía a una gran difusión. Fue Lolita la que le hizo famoso, claro. Ya os contaré en la otra sesión más detalles de Lolita, ¿no? Que se publica en 1955, habiendo sido terminada en 1954. Luego, pues ya más tarde, 3 años más tarde, en 1958, se publica ya en los Estados Unidos, con gran polémica, sube al top 10 de la literatura del momento. Todo ello lo que le permite es pasar a vivir solo de su trabajo literario. Entonces fue cuando él dejó el trabajo en la universidad y se mudó a Europa. En 1959-60 empezaron a frecuentar más Europa y al final se quedaron en Suiza, en Montreux. ¿Por qué allí? Porque su hijo vivía en Italia. Sus hermanas también vivían en Europa. Él quería estar más cerca de todos ellos, pero Suiza era un lugar más cómodo. Suiza era un lugar tranquilo y sin embargo muy bien comunicado. Sus editoras podían llegar fácilmente a Nabokov. Cuenta una cosa, por ejemplo, que mirad cómo era la comunicación. Un día a Nabokov se le estropeó la mandíbula artificial inferior. A las 9 de la mañana la llevó al correo y la mandó al dentista a Lausanne. Y a las 9 de la tarde la tenía en su casa, en el hotel. Así que así funcionaba el correo, no sé si funciona, sigue funcionando igual, pero aquello le venía muy bien, ¿no? Parece que vivía en un lugar paradisíaco, tranquilo y al mismo tiempo muy bien comunicado. ¿Qué pasó? Nabokov vivía y su mujer, los 16, 17 años que vivieron en Europa, se instalaron en un hotel. Mirad, este es el hotel. Montreux Palace. Yo no sé francés, ¿eh? Yo intento pronunciarlo en francés, pero perdonad, como salga. Bien, pues fue un hotel de lujo, ¿no? Un hotel bonito, muy bueno, donde la familia Nabokov primero ocupó la tercera planta, alguna habitación en tercera planta, y luego pasó y ya terminó su vida en la sexta planta del hotel. Donde ellos ocupaban las habitaciones todas que salían al lago Ginebra, ¿no? ¿Por qué Nabokov nunca compró nada, ninguna casa ni nada que le perteneciera? Pues él lo explicaba. Él decía que ya tuvo una casa en su vida y estaba aquí y no hubiera podido reproducirla en su vida ya. Y entonces aquella casa, aquella Rusia añorada por él, él sabía que estaba allí, se había ido y él no pretendía nunca más volver a reconstruir otra casa en su vida. Así que se quedaron a vivir en un hotel. De hecho, era una persona que no presentía bastante las comodidades. No era una persona muy sofisticada, de gustos más o menos sencillos, con unas rutinas importantes, porque en algunas cosas era un poco maniático, podría decirse, pero aún así era bastante sencillo. De hecho, hasta las reformas que se hicieron ya en los años 70 en el hotel, ellos vivían en unas habitaciones con muebles no muy nuevos, bastante desgastados, habitaciones pequeñas y no tenían muchos lujos. Pero
Bebían con todo servido, eso sí, venía una señora que les hacía comida, eso sí que lo tenían todo cubierto. Nabokov no sabía llevar coches, no sabía conducir. Su mujer era la que conducía, también era su conductora. Y tampoco le interesaba la política. O sea, Nabokov estuvo como que totalmente apartado de muchas cosas. Incluso le decían como que algunas cosas parecía casi autista, que no sabía de... por ejemplo, él podía no leer muchísimos periódicos. Para él, la obsesión suya era mantenerse siempre lingüísticamente vivo. Él necesitaba beber del lenguaje cotidiano y mantenerlo. Cuando él se mudó a Europa, él estuvo, por ejemplo, continuamente consultando y estudiando los diccionarios, y rusos, y luego ingleses también, ¿no? En inglés, para mantener su vocabulario rico. Es uno de los vocabularios más ricos que podamos encontrar, tanto en lengua rusa como en lengua inglesa, porque continuamente trabajaba en el enriquecimiento de su vocabulario. Y los diarios que él compraba, más que nada era para enriquecerse, ¿no? Pero podía a lo mejor prescindir de New York Times, porque no le interesaba la economía, no le interesaba muchas veces la situación política ni nada. Nunca quiso apuntarse a ningún partido, ni estar en ningún círculo de nada, ni ningún club. Siempre se mantenía aparte. Siempre decía que nadie nunca buscase en su obra un mensaje social. En este sentido siempre se ha mantenido al margen de todo. Y bueno, me gustaría terminar un poco hablando de lo que fue para Nabokov el paso que dio del ruso al inglés. Fue un cambio trágico, realmente, para él. Imaginaos que él empezó a escribir su primera obra con 37 años, por ahí, en inglés. Si bien no conocía y lo dominaba a la perfección desde los primeros años de su vida, después de haber escrito 8 novelas, muchísimos relatos y muchos poemas también, porque Nabokov fue un excelente poeta también, él tuvo que pasarse a una lengua que no dominaba como escritor. Y lo expresa aquí, yo no sé, lo voy a leer en inglés, con perdón si lo leo bien, pero bueno, no sé si luego lo puedo traducir. Then in America, I stopped writing in my native tongue altogether except for an occasional poem. My complete switch from Russian prose to English prose was exceedingly painful, like learning anew to handle things after losing 7 or 8 fingers in an explosion. O sea, lo compara a haber perdido 7 u 8 dedos en una explosión. Realmente fue como empezar desde cero. Y su lengua inglesa, si bien hay muchas obras que analizan el inglés de Nabokov, porque es muy innovador, él se esforzó mucho. En cierta medida, en algunas cosas es algo artificial, porque lo hace, lo construye, ¿no? Pero también hay algo que lleva muchas veces, es la materia rusa detrás del lenguaje inglés, ¿no? Porque muchas veces él vuelca el mundo ruso, de la lengua rusa, en inglés. Y con ello hace su obra más original, porque se desconoce ahí, ¿no? Y es el caso único, realmente único, vamos, si os ocurre algún otro caso en la literatura, y él mismo siempre lo reivindicaba, del escritor que haya pasado de una lengua a otra, ya después de haber conseguido un éxito y de haberse formado completamente como escritor en su lengua nativa, y luego haber pasado a otra lengua. Eso no es caso de Joyce, no es caso de Conrad, no es caso de estos de Kafka.
Tampoco, no son, son todos escritores que escribían más en una lengua que en otra y eran más conocidos en una lengua que en otra. Es el único caso que él se alzó con la fama en lengua rusa y luego también en lengua inglesa, como que repitió la misma suerte dos veces. Así fue Nabokov, fue una persona algo polémica, no etcétera polémica, pero muy interesante. Su vida es imprescindible para poder entender también su obra. Y lo veremos también porque cuando propuso Lolita, yo le dije a Rosa, digo, probamos, porque es una novela que siempre despierta mucha polémica. Claro, sabéis que se ha prohibido en muchos países, ¿no? Y se sigue prohibiendo, ¿eh? En Rusia ahora mismo se está prohibiendo, ahorita. Pero claro, se está prohibiendo por algo que Nabokov no quería ver, ¿no? Y me interesa más verlo desde el punto de vista de las perspectivas, desde la perspectiva desde la que veía su obra Nabokov, ¿no? Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista artístico, mucho más que desde el punto de vista de todos los demás. Si bien hablaremos también de otras cosas, a lo mejor. Bueno, hablaremos, supongo que saldrá el tema, pero más que nada me interesa ver esto, ¿no? La obra artística, ¿no? ¿Por qué es una obra maestra? ¿Por qué Graham Greene, cuando encontró Lolita en 1955-56 en Francia, de un autor completamente desconocido para él, una editorial que no conocía y que no tenía buena fama, dijo que era el libro del año para él? Así que, bueno, yo por aquí voy a terminar con mi intervención y os espero la próxima vez para hablar de Lolita.